Ayer mi de nuevo hermanita Dani me contó el mes que acaba de pasar en Madrid. Estaba asustada porque tienen allí ahora a una alcaldesa protofascista que wow, no es un accidente que la tengan. Parece que en esa dirección anda cuando menos buena parte de ese país. No me sorprendió en absoluto. Y no tanto por las noticias recientes que de vez en cuando recibo de allí, sino por lo que eh, se cuenta de alguna manera en las viñetas que se llaman apartamentales. Se llaman así por una viñeta que cuyo título es España aparta de mí ese cáliz y que tomó el nombre de un gran poema, creo, de, de César Vallejo, un poeta peruano, y que escribió durante la Guerra Civil Española lo siguiente. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae, del cielo abajo su antebrazo que hacen, en cabestro, dos láminas terrestres, perdón por lo mal leído. Niños, qué edad la de las sienes cóncavas, que temprano en el sol lo que os decía, que pronto en vuestro pecho el ruido anciano, que viejo vuestro dos en el cuaderno. Hice unas viñetas con ese título y empezaban con no tolero la serie de televisión española que rompe ratings presumiendo los tiempos en torno a la transición democrática. Hoy en ruinas puse, y eso está escrito hace rato. Justo entonces hice las primeras visitas al país. Venía del México de la dictadura perfecta y aún así quedé perplejo. La segunda estancia se prolongó 11 meses poco después de la muerte del dictador y no del régimen. Eh, y salto ahí un pedazo para que está muy simpático, por cierto. Bueno, debería leerla, pero no. La resumo. Eh, me encuentro en ese viaje, me encontré, creo que está bien ejemplificada en en la familia que nos etiquetaron justamente en Madrid, en la que un, un, un hispano Gutierritos eh, eh, al llegar a casa era tan rey como el que más. Había hecho viajes, un viaje previo y había hecho dos viajes previos. El primero fue cuando en que un colonizado como yo eh, hizo el viaje en sentido contrario al de Colón y sus delirantes seguidores para, para no tener derecho a decir nada, para nada de ese mundo que controlaba, de, de, ese, de esa Europa que controlaba el mundo desde 1492, o que lo controló desde 1492, cuando nace el gran monstruo de la historia. Y la primera parte del trayecto fue un viaje de esos de 21 días que se acostumbraban entonces a, para recorrer 70 países, ¿no? Y el último fue pues España, fue Madrid. Y eh, yo no podía creer la, el
contraste entre el resto de los países que había encontrado, y ese, eh, pobre, gris, eh, y cuento lo que creo que estaba detrás, bueno, lo que estoy seguro estaba detrás de aquel país, que está en esa viñeta, en una de esas viñetas. Eh, Cuando muchos años después transmití esa y otras impresiones a un español, me dijo que estaba loco. Tal vez. La pregunta en todo caso era cómo se elaboró la vida íntima en Asturias, por ejemplo, donde al final de la guerra civil, tras las más duras columnas franquistas, arribaron misioneros hasta un minuto antes en pie a obra en África. Los religiosos debían contribuir a extender el manto negro sobre la región, en la que a comienzos de los 1940 por las noches se puso a circular una fantasma, como decían. Parecía mera leyenda para dar a la noche el aire sobrenatural que se debía, colaborando en el cumplimiento del toque de queda. Lo parecía hasta la justiciera mañana en la cual los fugados, los subidos al monte, resolvieron cortar por lo sano y dejaron a la entrada de un poblado el cadáver con fantástica capa encima del capitán de la Guardia Civil que se divertía asustando al vecindario. Eh, los fugados eran los del monte, y esas líneas continuaban con la sexualidad de tres mujeres, elocuente demostración de la negrura de 30 años que empezaron así. Primero encontré a Vega, el más adelantado de los estudiantes de química en el Gijón de 1933, convertido en fotógrafo en una distante aldea a la que se le destinó con claras instrucciones de no ejercer nada parecido a su profesión. Luego fue Yagos, con 18 años a la caída de la República, eh, que con, en su aldea debió asumir la dirección del PSOE, desde luego encubierta, lo cual, claro, es un decir. No tuve una relativa clara idea de cuánto había sufrido el hombre hasta hacer migas con Marcelo. En el libro sobre el abuelo va este apretado resumen de los años 1940. Enfermeras y enfermeros de un psiquiátrico, agentes o testigos de un festín eh, del poder convertido en deseo, luego asesinados como adelanto de miles de justiciamientos a cielo abierto y fosas comunes con las huellas borradas, juicios sumarios, campos de trabajo, palacios reconvertidos a base de horcas, sillas eléctricas y látigos con clavos en las puntas, padres amenazados con la muerte cumplida de un hijo para que otro, fugado, abandonase su escondite, o colgados de propia mano como único camino para escapar de la terrible elección. Mujeres rotas, sin remedio, que no sabían si algo más podía perderse en el periplo inútil de evitar el fusilamiento del marido. Damas en fiestas populares riendo al obligar a cantar a la joven que esperaba para enterrar un cadáver producto del justo castigo ordenado a un juez por el divino verbo. Hogueras de hogueras de libros, ojos espiando por las rendijas de todas las horas. En ese tercer viaje, que fue para quedarme un año, encontré a, a hombres y mujeres verdaderamente fuera de serie, me parecieron. Eh, Sobre todo en la cuenca minera, de la cual procedía mi familia, o la parte materna de mi familia, la del abuelo y mi jefa. Habían producido, eh, eran las reales comisiones obreras, no las que el Partido Comunista luego se agenció del nombre. Es decir, una forma de lucha por comisiones justamente. Eh, bueno, no explico más porque si no me extiendo. Estaban convencidos de que a la muerte del dictador reciente, un año atrás, iban a poder eh, iban a poder cumplir
que tuviera frutos su trabajo, su estupendo trabajo, que luego además vi también en el propio Madrid, en una en unos barrios que recién habían pasado un momento glorioso de grandes huelgas y al mismo tiempo de liberación de liberarse de las fuerzas públicas al imponerles un prácticamente toque de queda allí dentro. Y mi experiencia mexicana para entonces me hizo decirles, ¿no? Eh, a esos grandes tipos y tipas, eh, chale, es que no les va a salir, no les va a salir, porque ahora vienen con la democracia por delante, la democracia formal por delante, la democracia representativa. Y algo no sabía yo, con ella vendría el, el apoyo de Europa, de la Comunidad Económica de Europa en ese momento, luego convertido en Unión Europea. Como papá y mamá cumplieron el sueño de regresar para volverse figuras, otra vez figuras protagónicas en la política, yo iba de vez en cuando. Durante un tiempo iba año con año. Y era muy simpático el proceso porque se veía en el momento de lo que llamaron el destape, ¿no? Español. Es decir, que fue, que se hizo con excesos, claro, ¿no? Entonces, el destape español fue todo un caso. Y, y se veía allí, bueno, ahora no voy a poder sintetizar bien. Era, lo voy a ejemplificar con lo siguiente. Eh, para, para ayudar a mamá con uno, porque ella tenía un cargo público que además ejercía de veras de una nobilísima manera, mamá eh, contrató a Inés. Inés era una estupenda mujer del pueblo, pero que un año llegué allí, ¿no? Y me enseñó eh, eh, uf, desbordante de desbordante euforia, no se puede desbordar de euforia, bueno, sí puede ser, para mostrarme un extractor de jugos. Los electrónicos no eran muy comunes, quitando, creo, la batidora, ¿no? En ese país. Y entonces ella estaba anonadada con aquello. Mira, genial, ¿no? Pero, perdón, no, le tenía miedo. Ese primer año le tenía miedo. Al siguiente que fui, eh, yo me iba a hacer un jugo de, iba a exprimir unos limones. Y lo hice cortándolos y con los dedos, ¿no? Y bueno, Inés se me vino encima. No seas bruto, para algo están hechas estas cosas. Y me enseñó el, el extractor de jugos. Y entonces quedé pensando, ay, queridísima Inés, pero si apenas ayer no sabía que existían esas madres, pero ahora, y eso creo que le pasó a ese país. En particular, la región, en la, a la, esa región eh, que recibió, como todas, un apoyo extraordinario de, de la Comunidad Económica Europea para poderse eh, homologar, digamos, al resto del, del continente o del subcontinente más bien, porque por el momento no alcanzaba más que a la Europa occidental. Y no hubo manera, ¿no? Eh, la provincia quedó rezagada porque no tenía nada que venderle al, a los mercados de,
de la comunidad. Más que la estupenda leche, ¿no? De su, de su ganado vacuno. Mientras exigía, todo exigía, no solo la comunidad, el mundo entero exigía que terminaran las minas de carbón, la explotación del carbón. Y esa provincia había crecido, se había vuelto lo que había dado el salto poblacional, se había industrializado, todo gracias, y conozco la historia por, no solo por la de mi abuelo, sino por trabajos anteriores, eh, se había convertido de una, de una región donde faltaban los seres humanos, y eso es demostrativo de cuán pobre era, ¿no? Hasta que llegó el maíz, ese bastardo, así, ese bastardo como lo calificaron, que permitió un salto poblacional, eh, tras el cual sería posible que se incorporaran a la ilustración, que fueran una de las cunas de la ilustración y que luego fueran expulsores de, de seres humanos, eh, y expulsores no, eh, exportadores de seres humanos, particularmente hacia el Nuevo Mundo. En esa estancia, eh, con Marcelo, eh, creo, con Marcelo, eh, que era un antiguo minero, ahora vuelto albañil y que vivía ya en otra ciudad. Eh, con Marcelo, en el auto de su adorada Encarna, eh, hicimos el primer, fuimos a perifonear, como le llaman ellos, eh, a la cuenca minera, los dos solos, en el carrito, en el carrín, ¿no? Aquel de Marcela, un Seat viejito, ¿no? Y perifoneamos con tocando antes que tocando la haciendo que se escuchara por primera vez en 40 años la internacional. Y entré como cuchillo en mantequilla, ¿no? En la, en la intimidad de, sobre todo de esas fuerzas transformadoras, ¿no? Del, del país, porque por la experiencia que yo tenía. Y fui, bueno, hasta escribí octavillas, como las que ellos llamaron, de las, y mimeografía y muchas. Asistí también al primer, al primer meeting, eh, desde 1900, desde el fin de la guerra civil. Wow, el lugar, el lugar era impresionante y el meeting era impresionante. Fue en los altos del, de una de las cuencas mineras, de las dos cuencas mineras. Y el lugar, sí, era espectacular. Y el tono fue espectacular, porque lo que se estaba diciendo allí, sin duda ninguna, es al fin murió el franquismo y vamos tras todo. Que eso era imposible, bueno, se estaba produciendo la revolución de los claveles en Portugal, no era tan imposible, pero el atado bien atado que dejó aquello, el dictador, iba a ser ayudado por la forma en que se pactó la transición española. Luego seguiría el, el ejemplo, y luego serviría de ejemplo esa transición en muchos países, sería ahí una transición ejemplar. No lo era, ¿eh? Este, y puedo decirlo mirando desde dentro que me permitía el lugar
de mis padres justamente y de sus amigos, entre los cuales estaba el celebérrimo, el ya para entonces celebérrimo Felipe González, ¿no? Hoy convertido en lo que ya sabemos, pues por alguna buena razón. Y eh, aquella canción tuvo una parte que les pareció necesaria, tal vez lo era, no sé, ¿no? En términos de los términos en los que habían resuelto, que era hacer tabla raza del pasado. Es decir, allí no sucedió nada. La guerra civil y esos 30 años de dictadura, no tocaremos el tema. Y con no tocar el tema era también no tocar ni a las fuerzas políticas, ni a las fuerzas económicas, ni a la iglesia, que habían, que habían adquirido fuerza durante el proceso. Y ahí quedaron, desde luego, durante muchísimo tiempo las fosas comunes, que todo el mundo sabía dónde estaban, las muchísimas fosas comunes, que todo el mundo sabía dónde estaban, pero no se abrirían, eh, sino, bueno, eh, luego volví a tardar en ir hasta 2008, creo, y entonces me asombré de cómo había mejorado la raza, como dicen, ¿no? No, hombre, había unas mujeres y hombres jóvenes y de ambos sexos guapérrimos, ¿no? Guapérrimos. Bueno, y tenían cosas geniales como pensiones para los para quienes no tenían trabajo. Y todo abundaba, ¿no? Y uno veía cómo crecía ese, ese Madrid que me había parecido muy pobre en 1970. Esa primera vez fue 1968, que me había parecido muy pobre. No, bueno, se convirtió en una capital con en una capital que no desmerecía en Europa. Y volvieron los discursos desde la izquierda también, hasta hace muy poco, hasta ayer creo, todavía, de la izquierda española, que en sus dilates decía, eh, los países bananeros, no somos un país bananero, y entonces decías, estás hablando de los nuestros, de los latinoamericanos como países bananeros. Eh, yo no sabía que aquel era un país bananero, a pesar de las presunciones de particularmente de Podemos, esa organización de izquierda que apareció como alternativa frente a un PSOE que había pactado claramente, ¿no? con, con, con el partido de derecha. Bueno, en fin, no me extrañó lo que me contó mi hermanita sobre este viaje reciente a Madrid, ¿no? Y dije, bueno, pues es que lo que pasa, claro, Madrid tal vez no refleja a la totalidad del país, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, sigue la confrontación con las fuerzas del orden público. Y, y decía mi hermanita, eh, tal vez van a pretender romper el pacto de unidad con Castilla, porque así es, con Castilla. O sea, estamos volviendo a trasladarnos a 1492, porque no están dispuestos a cargar ese carro de, la, de un mundo tan oscuro que vuelve a surgir, eh, porque parecía que atado y bien atado dejó todo aquel hombre con ayuda. El último de estos videitos, no, wow, tuvo hasta 5 likes, algo nunca visto allí. Eh, 15 visualizaciones que, directas, ¿no? Hay unas indirectas que no se muestran en YouTube, pero, o sea, porque
definitivamente no me voy a morir de nada. No me voy a morir de nada. Me voy a morir dando la pelea. A mi manera. Por muy buenas razones que estaría muy bien explicar, pero que no explicaré. Ayer tuve otra vez, después de unos meses, de, de unos sueños muy raros, ¿no? Porque ya no estaban apareciendo no eran ni los sueños lúcidos ni los sueños plácidos, ¿no? Eran, y ayer, cuando regresé de, de la actividad a la que fui con la hermanita, no, pues dormí como Dios, ¿no? Y como Dios. y, y volví a encontrar eh, el, pues mi, mi pequeño departamento volvió a ser un lugar maravilloso y la ciudad volvió a sonar maravillosa. Porque había estado peleando con con el super yo, si es que bien entiendo qué es lo que es el super yo, o lo que ya saben, se educa de esa madre. Gran día ayer que remató, me di cuenta después de haber dormido, con el triunfo del Atlante en la semifinal, en la partido de ida de la semifinal de la Liga de Ascenso, a cuyos partidos estamos asistiendo hijos y nietos. Eh, Despreciando de, al fútbol mexicano, ¿no? Es una mierda, ha sido una mierda, digamos, en términos de deporte espectáculo. Ya también hablé de ello, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y ahora, por ejemplo, tenemos finales que son cárteles contra cárteles, ¿no? Semifinales. Eh, el cártel de, 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 de Tampico Madero UCAC, el cártel del Golfo, contra el cártel, contra el Morelia UCAC, el cártel Nueva Generación. Desde luego también está, ¿no? En, en el Atlante mismo y en el otro equipo con el que nos enfrentamos, que fue el Celaya, que está hoy en una de las zonas más peligrosas del país. Y por cárteles estoy hablando de los cárteles, eh, no solo de la droga y del tráfico de personas, sino los cárteles políticos que están asociados. Sigue, sin embargo, la moneda en el aire. Sobreviviré. ¿Quién sabe? Está por verse. Pero lo que es seguro es que no moriré